Gracias porque a usted le ha placido nuevamente congregarnos aquí en su casa. Permítenos, Espíritu Santo, conforme a esta bondad que tú tienes para con nosotros, el poder manifestar en esta noche no solamente nuestra atención al estudio de tu palabra, sino también el poder disponer de nuestro corazón, de nuestras fuerzas y de todo aquello que tú nos has provisto para el beneficio, Dios amado, de tu reino. Así también, oh Dios, trata tú con aquellos que nos están visitando, a fin de que este mensaje también pueda ser de bendición para sus vidas, y que todos podamos, oh Dios, alimentarnos conforme a la medida de la fe que tú has derramado en cada uno de nosotros, tanto a los adultos como a nuestros pequeños que han subido para la enseñanza propiamente, oh Dios, direccionada a sus edades. Te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, hemos leído el versículo número 10, en el cual manifiesta ahora también que el Espíritu Santo provee a cada uno de sus hijos, entre otros dones, como lo manifiesta el verso 10, dice la Escritura, a otros diversos géneros de lenguas, no idiomas, sino lenguas, y a otro también dice interpretación de esas lenguas. Bien, mis santos hermanos, para poder adentrarnos, ¿verdad?, en el tema, como hemos podido ya ir a lo largo de estos jueves analizando los dones, es menester pues recordar que cada uno de ellos son provistos por un mismo ser, hablando del Espíritu Santo. Es Él quien provee los dones a los miembros del cuerpo de Cristo. Para poder recibir los dones se debe de ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerde que el don del Espíritu Santo no es una destreza ni tampoco es una habilidad del hombre. Es algo que compete 100% en las manos, diríamos así, de nuestro Dios, y Él se lo da a quien cree conveniente otorgárselo. No así el Espíritu Santo como tal, en el cual cada creyente, ¿verdad?, es lleno de Él desde el momento, sí, que afirma en su corazón entregarle su vida a Cristo. Es un acto obviamente invisible lo que acontece, pero el Señor, una vez que recibimos a Jesús, viene el Espíritu Santo y nos sella para el día de la redención. Una cosa es, mi amado hermano, ser bautizado en el Espíritu, otra cosa es recibir los dones del Espíritu Santo. Dice pues la Escritura con respecto, sí, a eso que se va en este caso a meditar en esta noche con respecto al don de lenguas. Es menester poder esclarecer, sí, de manera inicial este breve concepto o apreciación, mejor dicho, bajo la óptica de la Iglesia. Usted puede encontrar 1001 libros que le hablen acerca, sí, del Espíritu Santo y de los dones. Pero el don de lengua, mi hermano, al igual que cualquier otro don, solamente puede ser entendido o puede ser captado por aquel que experimenta el don. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí presentes, y quiero que alcen su manito, si tienen la habilidad, no el don, la habilidad de tocar piano? ¿Alguien tiene la habilidad para tocar piano? Allá atrás hay un varón. Manifiesta nada más. Aparte de él hay otra persona. Pregunto, sí, en función de esta primera pregunta. Sí, mi querido hermano, ¿podría usted decirme qué se siente tocar piano? Cambio de instrumento. ¿Cuántos por lo menos arañan algo la guitarra? ¿Sí? Pregunto, para los que no lo hacen o no tienen esa habilidad, ¿qué se siente tocar guitarra? ¿Qué es lo que estoy tratando, mi amado hermano? Sí, de decirle que solo aquellos que experimentan dones
pueden dar su apreciación y pueden de hecho manifestarle a los demás lo importante que es poder ser instrumento del Espíritu a través de un don que éste le haya podido otorgar. Ahora, hay quienes, como no experimentan dones, pueden simplemente negarlos. Así de sencillo. De hecho, yo le pregunto, ¿cuánto hablan otro idioma, si más allá del idioma castellano? ¿Cuántos hablan inglés, por ejemplo, acá? A ver qué hacen su mano. Dicen, si lo pronuncia bien, quechua. ¿Cuántos hablan idioma natal de acá, antes del idioma castellano? Pregunto, si usted no lo habla, ¿lo podría negar que existe? ¿Cuántos niegan el inglés, por ejemplo? ¿Cuántos dicen el inglés no existe? ¿Por qué no existe? Porque yo no lo hablo. Como yo no lo hablo, no existe. Si no existe, ¿cuántos hablan el mandarín, por ejemplo? Es un idioma muy usado, recuerdo. Es uno de los idiomas más usados en el mundo. ¿Cuántos hablan mandarín? No mandarina, mandarín. Pregunto, mi amado hermano, el hecho de que usted no lo hable le da la atribución de negar que existe. No, el idioma existe. Sin embargo, el hecho de que usted no lo hable no significa que no sea real o que no esté en uso o en vigencia. Muchos autores, sobre todo historiadores, investigadores o analistas de la Biblia, simplemente porque ellos no lo han experimentado, sacan ediciones o libros negando, sí, en buena parte, sí, que existen los dones, o segundo, que sí existieron los dones, pero que al momento ya no tienen vigencia, es decir, que han caducado. Yo le pregunto, ¿cuánto caducó el idioma español, por ejemplo? Desde el momento que usted y yo lo recibimos, ¿de dónde recibimos el idioma español? ¿De dónde? ¿De los españoles? No. ¿De dónde? De un acontecimiento bíblico. Allá en la torre de Babel. Bendito Dios. Ya vamos a ir al Génesis para estudiar. Desde que Dios implantó los idiomas, sí, en el mundo entero, en ese gran acontecimiento conocido como la Torre de la Confusión o de Babel, de ahí en adelante ningún idioma ha caducado, ni ha dejado de ser. Al contrario, su uso es latente hasta el presente día. ¿Se da cuenta? Mire, en idiomas naturales, mi amado hermano, podríamos llegar a decir que las lenguas, sí, de las cuales vamos a analizar en esta preciosa noche, sí, obviamente nos tiene que a nosotros llenar realmente un motivo de gozo y de alegría al saber realmente que Dios ha dado dones. Sus dones no han caducado. Sus dones, mi amado hermano, sí, no se podría decir que ya no existen o simplemente nunca estuvieron. Al contrario, los dones que Dios ha dado, al igual como las habilidades que Dios dio también al hombre en cuanto a la comunicación, en este caso los idiomas, así como esto es real, también lo son, sí, las lenguas, tanto terrenales como las lenguas espirituales. Ahora bien, para poder adentrarnos, mi querido hermano, dentro del pasaje bíblico en sí mismo, hablando acerca del don de lenguas, podríamos decir a manera de breve concepto, es un lenguaje de oración, y ya vamos a verlo por qué, es de oración, dado por el Espíritu Santo, por medio del cual el creyente puede comunicarse. Esa es la intención esencial de este don. ¿Comunicarse con quién? Con Dios. Ahora, aquí puede levantarse alguien y cuestionar el asunto y decir, hermano, pero para comunicarme con Dios, la oración yo la puedo hacer en mi propio idioma o lenguaje. Mi querido hermano, es verdad. De hecho, todos aquí presentes tenemos una orden por Dios para orar con nuestro Creador a través de la oración en nuestro propio idioma. Pero, ¿cuándo, mi amado hermano, se podría llegar a manifestar el don en un creyente?
Cuando sea, mi amado hermano, lo que se quiere transferir a Dios o dar a conocer a Dios, ya no se lo podamos expresar con palabras humanas. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Mi querido hermano, decíamos pues que el creyente lo hace para comunicarse con Dios más allá de los límites tanto de su conocimiento como de su entendimiento. Y vayamos por favor como primer texto de referencia a 1 Corintios capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo número 14, tal cual como se manifiesta casi, verso número 2. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, versículo número 2, porque el que habla en lenguas, ¿ya? No habla, ¿qué dice la Escritura? No habla ¿a quién? A los hombres o para los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende. Y esto es importante considerar, mi querido hermano. ¿Por qué digo esto? Porque el hablar en lenguas, primeramente, es un lenguaje no terrenal, es un lenguaje celestial, o se podría decir espiritual. Dentro de ese lenguaje la Biblia menciona como parámetro esencial que es un idioma, sí, o un lenguaje que nadie logra entenderlo, aunque por el Espíritu, ¿qué cosa es lo que uno habla? Misterios, y cuando se habla de misterio habla de cosas ocultas, sí, que alguien por más que pare la oreja y de ponerse de pronto, sí, al lado de la boca del hermano que habla en lengua, sin poner atención dirá, pero no le entiendo lo que está hablando, porque lo que balbucea o lo que habla simplemente es un lenguaje inentendible. Ahora bien, mi querido hermano, usted también debe de saber por la Biblia, sí, y acompáñeme por favor a Corintios capítulo 13, de hecho, ahí en el mismo libro de Corintios, en el capítulo 13, que Dios da a conocer, mi querido hermano, sí, este parámetro de las lenguas. Mira lo que dice el verso número 1. Si yo hablase lenguas, y ahora hay dos clases de lenguas. ¿Cuál es la primera? Lenguas humanas. Ahora, puede ser que el Espíritu Santo pudiera darle la facultad a alguien de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, que manifieste palabras, sí, que de pronto sean en otro idioma. Ahora, una característica esencial del don de lenguas es que es algo que usted lo habla sin antes haberlo estudiado. ¿Sí? Es decir, que usted hablando en este caso guiado por el Espíritu en un idioma diferente al de su lengua natal, de su país de origen, sí, usted lo logra desarrollar como una habilidad tan normal como que si fuese un lenguaje oriundo, natal. Pero hay una particularidad: usted nunca estudió ese lenguaje, nunca lo había escuchado, o de pronto ni siquiera lo había practicado o había intentado hablarlo. Pero cuando el Espíritu de Dios es quien lo ha provisto como don, la persona lo habla con la naturalidad y con, digamos, el énfasis, o también se puede decir con el fonema indicado, tanto así que otro que sí pudiera conocer terrenalmente el idioma le diga: ese varón está hablando en ti, sí, lenguaje. En cuyo caso, mi querido hermano, cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer derramamiento grande del Espíritu Santo, quienes estaban presentes oyeron hablar a la iglesia que fue, en este caso, bautizada. Fue, mi amado hermano, sí, ellos fueron testigos de oír lo que se decía en su propio idioma. Sí, hermanos que obviamente no habían cruzado por universidades, ni por colegios bilingües, ni ninguna otra naturalidad de esos casos. Sí, ellos hablaron lo que el Espíritu les guiaba a hablar, y quienes los escuchaban dijeron: oigo cómo glorifican a Dios en nuestra propia idioma. Y usted sabe que ahí en ese momento había gente de un sinnúmero de lugares. Tomamos el verso 1, también la Biblia no solamente me advierte de que existen lenguas humanas, sino que también dice aquí que existen lenguas, ¿qué cosa? Angelicales.
Aquellos que han estudiado junto a nosotros el libro de Apocalipsis, cuando los 144,000, por ejemplo, entonan un cántico especial a Dios, ni aún el resto de los redimidos lo logra entender. Solo aquellos que lo están cantando a su Dios. Acompáñenme a este ejemplo. Vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. ¿Lo tiene? Leo del verso 1 al verso número 3. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso número 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y esto es importante. Y nadie, óigalo bien, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre quienes, de los de la tierra. Ahora, mi amado hermano, ¿a dónde aduce o a dónde empuja ese texto bíblico? Más allá de la alabanza que se le da al Señor, en que el idioma o el lenguaje espiritual, porque ya no están en la tierra, ¿dónde están? En el cielo. Es único y exclusivo, dado por Dios, para que la alabanza solamente pueda salir por el medio, digamos así, o por el intermedio de quienes, de este grupo selecto, que obviamente son las primicias que Dios ha escogido para la alabanza suya. Mi querido hermano, Corintios 13, pues, versículo número 1, como lo hemos leído, nos identifica la Biblia, la Escritura, primeramente que es un lenguaje que nadie puede entender, pero también nos dice que pueden existir lenguas tanto humanas como lenguas angelicales. Sin embargo, ese lenguaje angelical, sobre todo, pueden ser hablados por seres comunes y corrientes. Refiriéndome, claro está, a quienes, a los que conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Cómo así? ¿Por qué sucede esto? Sencillo. Usted y yo hemos analizado textos anteriores al texto de estudio de hoy. Lo dice Corintios capítulo número 12, versículo número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, al Espíritu Santo le ha placido dar dones a los hombres. Entre esos dones se encuentra el don de lengua. ¿Para qué sirve? Para hablar con quién? Con Dios. ¿Cómo así? Bueno, sigamos leyendo y vamos a notar algo muy particular. Dice aquí, luego del texto de primera de Corintios, este lenguaje o lenguajes suelen ser sonidos o fonemas que representan un idioma de comunicación para con Dios. Cuando se manifiesta el don de lenguas, hablamos con Dios, lo que el Espíritu Santo desea, pero a través de ¿quiénes? De nosotros. Aunque nosotros no logremos entender lo que estamos diciendo, Dios y el Espíritu lo entienden. Ahora, aquí yo necesito que usted venga conmigo a la Biblia para poder captar con profundidad a qué nos estamos refiriendo. Vayamos por favor a la carta a los Romanos primeramente. Romanos capítulo número 8. Después del libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 8. ¿Ya lo tiene? Veamos por favor el versículo número 26. Mire lo que dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu
¿qué hace, mi amado hermano? Y esa es una de las labores que tiene el Espíritu Santo, no solamente de darnos los dones, sino de ayudarnos cuando estamos débiles, ¿verdad? Y de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son expertos oradores acá, hablando de la oración? Yo he escuchado en muchos hermanos, me quedo corto en la oración, pues ya no sé ni qué hablar, ni qué decirle al Señor en oración. Hay quienes hasta sienten temor cuando están orando porque ellos saben que cuando están hablando supuestamente con Dios están cayendo en una, digamos, en una encrucijada conforme a lo que Jesús enseñó, que no se debe de orar con vanas repeticiones, pero por lo general nuestras oraciones siempre están compuestas de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, ¿verdad? Que hasta uno podría llegar a pensar y decir, Señor, perdóname porque sigo hablando o pidiéndote las mismas cosas. Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo 26, que es el Espíritu el que nos ayuda a pedir como conviene. No dice aquí, versículo número 26, estamos, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y dice ahí, ¿cómo lo hace? Con gemidos, ¿sí? O se podría entender este término con manifestaciones, o como se lo puso acá, con fonemas o palabras, pero que son indecibles, es decir, que no se puede llegar a qué cosa humanamente hablando. No se lo pueden llegar a expresar o manifestar o decir. Una persona que habla en lengua, mi querido hermano, es una persona que en ese momento está orando a Dios, obviamente a sus oídos naturales, él no entiende ni papa. La verdad es esa. Sí, no todos, por eso es que dentro del estudio de este don, es menester también hacer hincapié que hay otro don que sirve para poder entender lo que se dice en lenguas, que es el don de la interpretación de esa misma lengua. Ahora, existen diversidades también de lenguas. Es decir, que dentro, mi querido hermano, si de este don puede escucharse a un hermano que habla en lenguas de una forma, con un fonema, con una característica particular, donde usted también puede escuchar a otro hermano que habla también en lengua, pero muy diferente, sí, a la que está hablando el primer hermano. Y así pueden haber mucho más de uno hablando, sí, con este precioso don. Mi querido hermano, dice pues la Escritura que es el Espíritu que nos ayuda, ¿verdad?, a pedir o a orar como conviene y lo hace con gemidos, dice aquí, o con llanto o con tristeza, pero indecible, no se puede llegar a pronunciar por lo menos con palabras humanas. Pero dice el verso 27 que lo hace, ¿por qué? Porque Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención de quién, del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por quienes, por los santos, es decir, por usted y por mí también. Mi querido hermano, y adicionalmente, en 1 Corintios capítulo 14, para reforzar lo que estamos ya de manera inicial viendo, versículo número 14 también, mira lo que dice la Biblia. Vamos a manejar mucho este Corintios 14. ¿Ya lo encontró? Corintios 14, verso 14. Porque si yo oro en lengua, ¿qué dice ahí? Desconocida. Es decir, y si es desconocida es porque no la logro, ¿qué cosa? Identificar, entender. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué o quién es el que está orando? Mi espíritu. Recuerde que el ser humano es un ser tripartito. Está dividido en tres partes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y ese espíritu Dios me lo ha provisto para poder conectarme con Él. Sí, no sé si usted vio en algún momento la película Avatar, no la del muchachito ese que Dios del fuego, no, esa no.
la otra, ¿sí? Lo deberían conocer de color azulado, me parece, ¿sí? Ellos se conectaban con la naturaleza por medio de una colita tenían, ¿verdad? No sé si han podido ver este film, ¿sí? Y ahí hacían conexión no solamente, ¿verdad?, con los animales, sino, sí, con todo el sí mismo, con toda la naturaleza. Mi querido hermano, si algo Dios ha dejado para conectarnos con Él, es de su Espíritu en nuestro espíritu. Amén. El don lo que ayuda es a fortalecer esa comunicación con Dios. Amén. Ahora dice la Biblia, pues en ese verso 14, que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora, pero mi entendimiento, claro, ¿cómo queda? Ahora yo le pregunto algo, si yo mismo en mi entendimiento, mi razonamiento quedo vacío, ¿cuánto más el que me está escuchando? Por lo menos, luego de hablar en lengua, o luego de haber orado en lengua, si podríamos llegar a decir, me puedo sentir humanamente satisfecho porque he podido participar de un momento de comunión interna con Dios y mi espíritu. Y ese podría ser mi complacencia. Pero el que me escuchó o el que me puso atención en lo que vio en mí, ¿cómo saldrá él? ¿Confundido? Saldrá inclusive, si es un poquito renuente o resistente, incrédulo todavía con mucha más razón. Me podría inclusive tener hasta un concepto de locura o de insensatez. Mi querido hermano, en cuyo caso, cuando la iglesia primitiva sí hizo uso de este don, en su primer impacto, la mayoría de la gente al oírlos ellos les dijo, estos están borrachos. ¿Se recuerda usted, mi querido hermano, sí, esa confrontación? Si no lo recuerda, venga rápidamente conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo, ¿sí?, número 2. ¿Lo tiene? Matamos dos pájaros de un tiro desde el verso número, sí, voy a leer el versículo número 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué sucedió? Y fueron todos llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo, en cuyo caso vendría a ser algo semejante al bautismo, ¿sí?, en el Espíritu. Y comenzaron, eso es aparte, a hablar en otras lenguas. ¿Amén? Ojo, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, usted debe de entender, primeramente, que no todos los 120 hablaron lenguas. Porque, mi amado hermano, el Espíritu reparte de su don a cada uno conforme a su arbitrio. ¿Sí? Recuerden que aún en el mismo libro de Corintios, capítulo número 12, que es el texto que estamos analizando, hemos podido encontrar, conforme a la repartición de los dones, que no dice la Biblia, no dice en el texto que el Señor o el Espíritu reparte a toda la iglesia en donde ve, o a toda la iglesia en donde profecía, o a toda la iglesia en donde lee. No. La Biblia, ¿qué es lo que menciona ahí? A otro, tal cosa. A otro, tal cosa. A otro, tal cosa. ¿Sí me está entendiendo? En cuyo caso el Espíritu de Dios se exime de darle a todos los mismos dones. Es como cuando usted, como papá, de pronto queriendo celebrar la Navidad con sus hijos, bueno, salvo excepciones, usted compra un obsequio de acuerdo a qué? A la edad, de acuerdo inclusive al gusto o el deseo de su hijo, y de acuerdo también, si se mete la mano en el bolsillo, ¿a qué cosa? A su capacidad. Y usted le dará a otro una cosa, a otro otra cosa, a otro otra cosa. Si acaso tiene 3 hijos, pues si tiene más, le toca comprar más. Mi querido hermano, el Espíritu de Dios reparte conforme a su, diríamos, arbitrio, a su liberalidad, a cada quien, sí, lo que Él desea.
Y dice la Biblia, en este sentido, que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y el don también estuvo en medio de esta primera gran congregación. Si viene conmigo, por favor, al versículo número 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Más adelante dice el versículo número 7, y estaban, dice el verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban, ¿qué cosa estaban los inconversos o los incrédulos? Confusos o confundidos. ¿Por qué? Versículo número 6, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, ¿qué implicaba eso? Que cuando el don vino sobre la iglesia, sí, el don, mi amado hermano, a la verdad, dentro de la iglesia, por así decirlo, de ese aposento alto, cada uno hablaba un idioma diferente, en cuyo caso causó en la parte exterior, ¿qué cosa? Confusión. Pero se distinguía entre tantos idiomas. Obviamente, el que sabe hablar chino dijo, pero es verdad, si oye un gran murmullo adentro, pero de entre esos muchos sonidos que se logran percibir, oigo también hablar el idioma, el chino. De pronto vino el alemán y dijo, sí, pero yo también oigo hablar en el mío. Y así que a poco, cada uno comenzó a escuchar allá afuera, sí, que dentro de este lugar la gente hablaba un idioma diferente. Era confuso, pero al mismo tiempo causaba un impacto para los que sí entendían su propio idioma. Ahora, ¿en qué tipo de lenguas se habló en ese momento? ¿Lenguas angelicales o lenguas terrenales? Lenguas terrenales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no iba, mi amado hermano, a darle un advenimiento, sí, al Espíritu Santo, diríamos así, para causar allá afuera un revuelto, sino para que la gente allá afuera logre ser edificada con el propósito de que ellos escuchasen el mensaje de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo no viene sobre el hombre para causar confusión, sino la Biblia dice para que es para provecho. Ahora bien, lo certifico porque así dice la palabra. En el versículo número 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad primeramente, no son galileos, es decir, no pertenecen a una misma región todos estos que hablan. ¿Cómo es que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, es decir, en la que nos han cultivado, nos han criado para poder hablar este idioma que nosotros hablamos? Ese era el asunto. Verso número, más adelante, por favor, versículo, números 12, nos dice el Señor, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Verso 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de ¿qué cosa? De mosto. Sí, es decir, de cerveza corriente. El mosto es el sobrante que se lleva a veces a utilizar para, así, como diría un sobrante de la cerveza, por así decirlo, ¿sí? Con lo cual era, diríamos, la bebida común del vulgo, del fuego. Y querido hermano, que la manifestación de un don o de los dones del Espíritu Santo puede ser impacto positivo para la iglesia o un impacto negativo para él. Y usted siempre va a encontrar gente que de pronto, si a usted le confronte y le diga, hermano, sí es verdad que por ahí están hablando medio raro, pero si mucha gente interna le diga, yo no creo que eso sea de Dios. O yo no creo que tal cosa o tal situación que acontece si sea del Espíritu Santo. Ahí está metido el diablo de pronto, digamos. Mi amado, comencé yo con este breve introducción. Solo los que lo experimentan, solo quienes lo han podido saborear, hablando del don, por la manifestación del don, pueden darle el aprecio y la importancia que tiene un don tan maravilloso como lo es el lenguas y cualquier otro en la vida de un creyente. Amén. Yo le puedo preguntar a usted, por ejemplo, a ver, un plato típico, el encebollado. ¿Qué tal le parece?
es gustoso a su paladar, le gusta. Le gustaría que lo reciban todas las mañanas con una carrina ahí apenas un cable loco. ¿Cómo le gusta? Con pan, con tostado, con chifle. ¿Ah? Yo le pregunto, ¿usted aprecia ese plato? ¿Le gusta? ¿Ah? Para lo que le gusta, obviamente, a mí porque le gusta otro tipo de plato, pero en todo caso, si a usted que lo ha podido experimentar y saborear, usted lo apreciará y dirá, hermano, es bueno. Lo mismo podría pasar con los dones del Espíritu Santo. Solo los que lo han degustado, lo han probado, podrán decir también, hermano, tener ese don es bueno para mi vida. Tener ese don ha sido de gran bendición, porque solamente después de haber orado en el Espíritu, sí, he quedado libre de una carga que humanamente yo ya ni siquiera sabía cómo decírsela a Dios que me la quita. ¿Me está entendiendo? Ahora, ese don no es más importante que otros dones. Todos los dones son importantes. Pero soy consciente, el don de lengua suele ser el don más común dentro de la iglesia. O es el más visible dentro de la iglesia. Muchos han logrado asociar el don con el bautismo. No es así. Porque no todos en una congregación hablan en lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu no le ha dado, diría yo, sí, el antojo para que pueda ser de toda la iglesia. Ahora, si el Espíritu de Dios quiere dar el don de lengua a toda la iglesia, pues bienvenido el don. Amén. Pero si el Espíritu de Dios se lo quiere dar a un 10% de la iglesia, bienvenido en ese 10%. Algo es seguro, la iglesia necesita para ser construida, dirigida y edificada, no solo el don de lengua, sino todos los dones del Espíritu. No todos pueden ser mano derecha. Es necesario ser también mano izquierda, no todos pueden ser pies. Es necesario que alguien sea oreja, es necesario que alguien sea ojo, es necesario que alguien sea boca, es necesario que alguien sea algo por medio del don dentro de la iglesia. Para poder ser completos e integrales, absolutos, para poder llevar a cabo el plan de Dios en esta tierra. ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Si tiene alguna duda o pregunta, hágamela conforme al estudio. No me va a preguntar de dinosaurios ni platillos voladores. Amén. Listo. Veamos 4 cosas que yo debo de saber referente al don. 4 cosas que me parecieron muy esenciales saberlas. Y lo he denominado así, ¿no? Lo que se debe de saber. Si no se alcanza a ver allá al fondo, bueno, si quieren grabar después al final me lo dicen. Lo leo. Primer punto, las lenguas tienen un lugar importante en la vida devocional, eso hablando de la oración, sí, del creyente, pero un espacio pequeño en la vida eclesial. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Si alguien tiene el don y lo usa en su íntima comunión de oración, qué bueno. Háblelo si fuese posible las 24 horas del día. Amén. Es grande poder estar en sintonía con Dios por medio de este precioso don. Porque usted está hablando directamente con ¿quién? Con el Señor. Su Espíritu, con el Espíritu de Dios. Pero este don en la iglesia no digo que no es de gran utilidad, sino que no es tan apreciado como, si diríamos, con la intención con que Dios la mandó. Dios no la mandó con la finalidad de que todos se digan o escuchen, ¡ay, el hermano está hablando en lengua! ¡Qué bueno! ¡Aplausos por el hermano con la lengua! No. Esa no fue la intención del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo envía este don para que ayude al creyente, como lo vimos acá también, mi querido hermano y hermano, para que ayude al creyente en su debilidad. Y pregunto, ¿quién no se siente débil en su caminar con Cristo? ¿O cuántos no han pasado por etapas de debilidad? Si tiene este don, mi querido hermano, este don le ayuda a restablecerse. Ahora, yo sé, y he podido también constatar a lo largo de estos casi ya
20 y pico de años que tengo, mi querido hermano, como creyente, sí, de que hay muchos que han hablado en lengua una sola vez en su vida. Y de ahí en adelante, nunca más. ¿Sí? ¿Cuántos han pasado por esta experiencia? Hermano, yo experimenté todo una vez. Hay otros que les he escuchado decir, hermano, casi no me sale. Ya empezaba, la lengua y se paró. Tomaron el libro, me desconecté y se fue todo. ¿Ha escuchado experiencias como esta? Mi querido hermano, lo que Dios da, no lo da a pedazos. Usted puede ser así de pronto con lo suyo. Mamá, ¿dónde están los 20? Ya toma 5. Y después toma $1 y así lo va concretando. ¿Verdad? No, lo que el Espíritu da, no lo da. Sí, la Biblia dice, por lo menos cuando nos dones, la Biblia dice que cuando alguien está falto de algo, hablando ya del ejemplo de la sabiduría, ¿qué dice el Señor? Pídale al Señor, el cual ¿cómo la da? ¿Cómo da sus dones el Señor? Abundantemente y sin reprochar. Nada. Cuando Él da completo, íntegro, lo da todo. Se da como se dio Él en el sacrificio de la cruz. Se da por completo. Él no dice voy a sacrificar o voy a poner en la cruz una mano, después pongo un costado, después pongo un pie, después pongo el otro. No. Él se entregó por completo en totalidad. El Espíritu Santo cuando quiere dar un don, lo da y punto. Amén. Ahora bien, mi querido hermano, sí, es pues de gran provecho para la vida, diríamos, personal en cuanto a la oración, pero dentro de la iglesia está limitado el don. Obviamente, ¿por qué? Porque este don no es para que tenga supremacía por encima de la labor que hace la iglesia. ¿Qué hay que se dedica una iglesia? Se dedica entre muchas cosas, sí, a orar, se dedica entre muchas cosas a alabar al Señor, pero sobre todo en esencia a enseñar qué cosa. La palabra. De ahí que el don, como cualquier otro don, es, diríamos así, o participa, pero en un segundo plano. ¿Amén? En un segundo plano. Hay un primer plano, sí, dentro de la vida especial. Manifestar la alabanza al Señor y su voluntad por medio de la Escritura. Todo lo demás, por así decirlo, puede esperar. Amén. Es la primera intención de la iglesia. Ahora, yo sé también que hay muchos que dicen, no, hermano, así no haya predicación, pero si se lanza, se habla en lengua, el culto ha sido completo. Es equivocado. Qué equivocado que está. Inclusive, no puede haber alabanza, no puede haber oración, no puede haber dones, pero si hay palabra, mi amado hermano, el culto ha estado sin más que satisfactorio. Jesús no cantaba cuando estaba en el sermón del monte ni hablaba en lengua, sino que Él daba su palabra. Amén. Y ella hacía lo que tenía que hacer. Ahora bien, seguidamente también podríamos indicar, bueno, si vamos a 1 Corintios capítulo 14, si constatemos por favor estas cosas por medio de la Escritura, manténgase en Corintios, sí, que es un texto que vamos a estar constantemente leyendo, capítulo 14, verso número 18 y 19, corroboremos lo que estamos enseñando. ¿Ya lo tienen? Mira lo que dice. Corintios capítulo 14, versos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, decía él. Primeramente él sabía que esto no era de él. ¿De dónde venía? ¿De quién procedía? Del Señor, de Dios. Sí, pero con ese don que él hacía, se quejaba, Señor, por gusto me dejé este don. Estoy aburrido de hablar en lengua. No, ¿qué decía Pablo? Doy gracias a Dios. ¿Por qué causa? Por el don que Dios le había dado, sí, experimentar. Y dice aquí, porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la vida de... Sí, ¿por qué? A ver, hago una reflexión. ¿Por qué cree usted que en Pablo se manifestaba el don más que cualquier otro? Porque oraba. Obvio, cuando algo está plácido, para poder encontrar masa muscular, ¿qué se debe de hacer? Ejercicio.
Y el que más ejercicio hace, logra mayor masa muscular. ¿Cuántos se ejercitan en la oración? ¿Cuántos están ahí orando? Muchos quieren el don de lengua, por ejemplo, pero no oran, pero quieren el don. El don, mi amado hermano, recuerda, el Señor, y eso fue una de las primeras pautas que se dio, sí, como tema central para todos los dones. El Señor da de su don primeramente a quién. ¿Ya se olvidó? Como pauta general, ¿a quién Dios envía sus dones? A quien lo está ejerciendo, a quien lo está buscando, y no lo da tampoco a aquel que lo va a malutilizar. Por ejemplo, ¿para qué tener un don si a la larga no hago lo que el don, digamos, requiere que se haga? ¿Para qué el don de sanidad si cada vez que me dicen vamos a un lugar, no, que no voy? Pero estoy enfermo, no, peor. ¿Para qué quiero el don? El don de enseñar, ¿para qué? Si cada vez que se requiere su ayuda, su asistencia, hermano, le invito a que venga con los niños. Otra cosa. ¿Para qué Dios va a mandar algo que usted no va a usar? Es como que le diga, hermano, le regalo un carro, pero yo no lo manejo. Entonces, ¿para qué se lo voy a dar? Si es para que lo use. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, Pablo agradecía a Dios por el don, sí, y por la manera en que se manifestaba él, más que cualquier otro. Y dice el versículo número 19, pero en la iglesia, mire que a veces eso difiere de la generalidad de las iglesias cristianas evangélicas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y eso, ¡pum!, le da a muchos en la boca de los creyentes. Porque el denominador común de las iglesias cristianas evangélicas, que obviamente su liderazgo les falta preparación, ellos buscan, ¿qué cosa? Manifestación de dones, más que de la enseñanza de la palabra. Ese es el gran problema. Se me olvidó poner una gráfica preciosa que tenía, hoy encontré una. Y se la voy a poner la próxima semana, porque creo que no voy a alcanzar a ver el don de interpretación. Donde están 3 iglesias. Algunos dicen Jesús sana, y hay un buen grupo que va a la iglesia. Otros dicen Jesús prospera, y la iglesia necesita. Pero acá donde dice Jesús salva a uno solamente. Porque el pueblo no busca en esencia lo más importante. Yo le aseguro que si usted le pone a un niño, por ejemplo, un plato con verduras y le pone un pastel de chorizo, ¿qué elige el niño? El pastel de chorizo. ¡Ay, qué rico! Se lo come y pide más. Y si le pongo las legumbres, zanahoria, beterraba, todo lo que a usted le encanta, brócoli, nablo, acelga, todo eso ahí, cocinado al vapor, como que medio término crudo, y le doy un tenedor, ¿usted qué dice? Hay otros que ven al diablo y lo reprenden en el nombre de Jesús. Y no saben que ahí está el alimento. Aquí está el alimento. Aquí está. Recuerden, prefiere, dice, hablar 5 palabras con entendimiento que a pasarse todo el culto desde que entra hasta que sale hablando en lenguas. ¿Sí estamos ahí? Perfecto. Dice, especialmente también nos dice aquí, ¿no?, en reuniones públicas, hablando de manifestar ese don, en reuniones públicas, por prudencia también. No solamente porque otros no me logran entender, sino que debo de ser sabio sobre todo con este don. ¿Sí? Recuerde que este don no es para que otro inconverso, alguien que no conoce al Señor, diga, ¡ay, ¿es Dios ese varón? No. Hay que ser prudente con este don. Como cualquier otro don, está sujeto a quien Dios se lo dio, a usted, como el don de profecía.
Mi querido hermano, sí, especialmente en reuniones públicas, por prudencia, a no ser que exista, ¿qué cosa? Interpretación. Ahí es diferente. Mi querido hermano, acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 14, primeramente el verso 16. Dice ahí, porque si bendecís solo con el Espíritu, y eso es hablar en lengua, ¿sí? El que ocupa el lugar de simple oyente, y eso significa que esto está pasando en dónde? En la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Me estás entendiendo? Es decir, que si hay una oportunidad de hablar en lengua, sí, háblalo, pero de los dientes para adentro. Si estás en la iglesia, háblalo, no digo que no, porque la Biblia sí me llama la atención y me dice que no puedo reprimir ninguno, ni mucho menos el don de lengua. Pero por prudencia y sabiduría, si obviamente no hay quien interprete, mi amado hermano, háblalo de dientes para afuera, para adentro, y de dientes para afuera, no hay en ti manifestación. Por prudencia. Aún más, si me acompaña el verso 23 del mismo capítulo, nos dice el Señor: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como aquí en el caso, por ejemplo, y todos hablan, dice aquí, en lenguas, y entran quienes, indoctos, es decir, gente que no conoce, o incrédulos, mira lo que dice, no dirán que estáis, ¿qué cosa? ¿En qué concepto nos puede llegar a tener? Y lo que yo menos quiero a la hora de manifestar un don es que allá afuera el culto, si condene el don. Lo que yo quiero es que el culto allá afuera, por medio del don, si haga lo que hizo en el momento como cuando se manifestó en la iglesia primitiva, que ellos escuchen las grandezas de Dios por medio de todo. Y querido hermano, esto como primer aspecto de lo que se debe de saber. Como segundo aspecto de lo que se debe de saber también acerca del don del Espíritu Santo, si el don de lengua, cuando las lenguas son manifestadas en la congregación, digamos que esta es la otra parte. En la primera, ¿cuánto debo yo de callar? Amén. En la otra, ¿cuánto yo debo de hablar acerca de este don? Cuando las lenguas son manifestadas en la congregación, debe de ser cuidadosamente expuesta en orden e interpretación dada por el Espíritu Santo. Caso contrario, mantener la postura bíblica. ¿Y cuál es la postura bíblica? Acompáñame a la escritura. 1 Corintios capítulo 14, pero ahora, verso número 27. ¿Cómo debe de darse la manifestación del don de lenguas en la iglesia, dentro de la congregación? Si habla alguno en lengua extraña, o que no conoce, sea esto, primeramente, ¿qué cosa el Señor ha puesto límite? Vuelvo y repito, todos pueden orar en lengua. Todos. Pero hágalo en la iglesia de labios para adentro. Mas, sin embargo, si el Señor, por medio del don, le impulsa a alzar su voz, cuando lo haga, y querido hermano, tenga presente, eso sí, una persona guiada por el Espíritu a través de un don, no pierde el control, a diferencia de lo que se ve en las iglesias. Estoy danzando en el Espíritu, amado hermano, y al son de que cantan remolineando, parece licuadora con verduras allá adentro. Van tumbando y haciendo desastre, como el demonio de Tasmania dando vueltas, donde cae, todo tumba. Eso no es manifestación del Espíritu. Es pura carne nada más.
Obvio, emocionado porque la alabanza está bonita, emocionado porque está en la casa del Señor, emocionado porque está contento, emocionado porque aquí puede, ¿qué cosa? Manifestar su alegría. No digo que lo hace con mala intención, mas sin embargo, debemos ser una iglesia de orden. No estoy diciéndole a nadie dentro de la iglesia que no brinque o aplauda. Aplauda todo lo que quiera, brinque todo lo que quiera, dé vuelta todo lo que quiera. Pero hágalo con orden. Su libertad llega hasta no tocar la libertad del otro. Amén. Quiere brincar y dar vuelta en su cuerpo, dé vuelta para la izquierda, brinque, ahí. Ahí. Parado ahí. Usted tiene el control. Amén. Pero si comienza y ¡pum! Para allá, patas arriba y otro, cabeza rota por ahí acá. Se creó el revolución. En cuyo caso, si viene un inconverso, va a entrar y se va yendo otra vez. ¿Sí me está entendiendo? Y hermano, la Biblia es clara. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más, poniéndole un parámetro, 3, y por turno de razón. ¿Y qué más? ¿Qué debe de venir seguidamente? Y uno, obviamente, tiene que tener qué cosa para poder hacerlo. Tiene que tener el don. Y uno interprete. Versículo número 28. Y si no hay intérprete, ahora el intérprete puede ser el mismo, siempre y cuando él posea qué cosa. El don. Como puede ser otro. Y si no hay intérprete, ¿a qué te manda el Señor? Aun cuando tengas el don. Calle en la iglesia y hable, como lo que he dicho, hable, pero para sí mismo y para quién. Yo creo que esto está más claro y transparente que el agua. ¿Verdad? Ahora, esa es la postura de Dios, a diferencia de lo que usted crea, o de lo que usted haya visto, o de lo que usted le hayan dicho. Mi amado hermano, descarte todo eso y quédese con lo que la Biblia dice. Por muy acostumbrado o muy mal acostumbrado que usted esté. Penosamente, mi hermano, digo penosamente en el buen sentido de la palabra, muchos dentro de la iglesia vienen de otras congregaciones. Pocos, no debería de ser así, pero en pocas oportunidades tenemos de pronto la virtud de que la iglesia sea llena de puros personas, diríamos así, conversas que han venido acá, conocido a Cristo y se han quedado. Pero la gran mayoría no. Si yo le pregunto, ¿de dónde usted? De tal, ¿y dónde se congregaba? De tal iglesia, y después que tal iglesia, y usted, vengo de otra, vengo de esta, vengo de otra. Yo antes remarcaba mucho esto, le cuento. Muchos se fueron de la iglesia. Porque venían de otras iglesias, simplemente como que degustando, y no vieran ovejitas sin pastor. Y el Señor no nos quiere así. Imagínese que usted hoy esté en su casa, mañana en la casa del frente, pasado mañana en la casa de la vuelta, pasado en la casa del pastor, después esté en la casa de otro barrio, de otro sector. Pregunto, ¿dónde está su casa? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde vive? Amén. Dios es Dios de orden. Yo difiero mucho con los creyentes que me dicen, hermano, yo me congrego en tal. Bueno, no me gusta, saber que yo desde el altar no le apunto a nadie, ni eximo nombres, porque no me gustaría estar en la boca de ellos para mal tampoco. Pero esos hermanos que me dicen que vienen de congregaciones en mega iglesia, para mí no se congregan. Por una sencilla razón, nadie los conoce y ellos mismos nunca están sujetos a su pastor. Porque si yo fuera donde el pastor de ellos allá, y usted conoce a fulano de tal, ¿quién? Él. Primera vez que lo ve. Pasan desapercibidos porque les gusta vivir una vida cristiana sin
sujetarse, sin obedecer, sin sumisión a su pastor. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores también. Y esas ovejitas, sí, que les gusta andar de brinca, que hay una vigilia, corren a la vigilia, que por acá hay un congreso, corren al congreso, que por acá hay un ayuno, corren al ayuno. Aquí no hay, ¿verdad? Una pregunta le iban a hacer por acá. Claro que sí. Si el Espíritu le dio a una misma persona más de un don, lo puede hacer con total libertad. De hecho, mi querido hermano y hermana, es necesario por medio de la Escritura, sí, tener en cuenta que más de uno tuvieron muchos dones. Por ejemplo, Pablo mismo, él testifica que tenía el don de lengua, pero él mismo, Dios lo usaba ¿para qué? Para sanar. En Hechos de los Apóstoles, usted recordaba, mi amado hermano, cómo este apóstol, sí, o este hombre fue utilizado por Dios también ¿para qué? Para traer o llevar, sí, el mensaje y dar también por medio de la oración sanidad a muchos enfermos. Mis queridos hermanos, queriendo culminar, ¿sí? En el versículo número 28, recuerde, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Me quedo de mitad a mitad. Solamente cuando lo pensaba acabar todo, no puedo. Sí, me llevaría mucho más tiempo. Mas sin embargo, mi querido hermano, avanzo hasta ahí. Sí, por lo menos este plato de entrada lo hayamos podido disfrutar en su esplendor hasta el momento. ¿Sí? Hoy nos hemos tomado el caldo. ¿Cuántos quieren el arroz? El arroz es el próximo jueves y esto viene hasta con jugo también, ¿sí? Pero todo espiritual y para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, oh Dios. A usted siempre le place dar de su buen alimento al pueblo, Dios. ¿Qué haríamos sin ti? Tus discípulos lo supieron manifestar con palabras. ¿A quién iríamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este don, como cualquier otro, son de gran importancia en la casa del Señor. Ayúdanos, oh Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, a anhelar, desear los mejores dones. No que algunos sean menos que otros, pero sí unos dones son de mayor utilidad de manera congregacional. Y los que no lo son para mi vida de crecimiento espiritual. Ayúdanos, Dios, a tener los dones que sepa usar y que vaya a usar para que la iglesia, toda ella y tu reino puedan ser, oh Dios, engrandecido en esta tierra. Te lo suplico en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos continúe bendiciendo. La gloria es de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a orar por la joven. Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, Dios mío, por tu palabra, Padre Santo, Señor, que nos has enseñado, Padre amado, Dios mío, Padre. Vamos, Padre amado, Dios mío, a Padre Santo, Señor, vamos a